Pero el costo financiero de un préstamo puede llegar al 300%. Entonces, ¿las empresas cómo se financian? Claro. ¿Cómo se financian? Entonces, por ejemplo, voy a leer un informe del Banco Central, Sí. ¿no? Las tasas para financiar el resumen de la tarjeta de crédito, por ejemplo, promediaron el 125% anual el mes pasado. 4 veces la inflación acumulada. Dato del Banco Central, por ejemplo. Hasta el mes pasado las tasas promedio de los préstamos personales rozaban el 84% nominal anual, lo que arroja una tasa efectiva anual, la TEA, de casi el 125%. Este nivel casi que cuadruplicaba la inflación interanual reportada por el INDEC para el 10º mes del año en el orden del 31,3%. Algo similar ocurría hasta el mes pasado con las tasas relacionadas con el financiamiento del resumen de las tarjetas de crédito. Pagar únicamente el mínimo implica una tasa nominal anual promedio de casi el 92%. La tasa efectiva anual es del 140%. 140%. Entonces decime de qué manera vos podés financiarte. Según el régimen de transparencia que el mismo organismo, Banco Central, recopila, hay bancos privados que cobran una tasa efectiva anual, la famosa TEA, superior al 200%, lo que lleva el costo financiero total, el CFT, siempre tenés que mirar debajo del resumen de la tarjeta de crédito, por un plazo de 36 meses. ¿Saben cuánto es lo que te van a cobrar de tasa? ¿Cuánto? 300%, 100% anual. Las entidades están obligadas a reportar cualquier cambio en sus tasas al Banco Central, y lo que arroja el análisis de este informe es que muchas aún no bajaron las tasas de los préstamos personales desde agosto del año pasado. En el caso de los resúmenes de tarjetas de crédito, las tasas por refinanciar los saldos de los resúmenes llegan hasta el 195% en los principales bancos privados, pero se disparan en algunos bancos por encima del 200%. 200%. Cuando una persona no cumple con el pago previsto por un plazo superior a los 90 días posteriores al vencimiento, se habla de que ese préstamo entró en mora. La mora bancaria, uno de los datos que monitorea de cerca el sistema financiero, creció mes a mes este año y en septiembre de este año llegó al 7,3%. ¿Qué pasa con la fintech? Por ejemplo, Mercado Pago. Sí, que tiene ¿No? intereses altísimos. ¿Saben cuánto es la deuda que tienen 11.100.000 clientes? Son los proveedores no financieros de créditos, que recibieron créditos por 11 billones en total. 11 billones sacaron, 11 millones de personas sacaron 11 billones de pesos de préstamo con las famosas fintech. Una de ellas es Mercado Pago. Los costos para financiarse por esta vía siempre fueron más elevados. Por ejemplo, si vos sacas un préstamo de 1.100.000 pesos en Mercado Pago, a cancelar en 12 meses, ¿saben cuánto es la tasa efectiva anual, la TEA? 178,7%. ¿Y cuál es el costo financiero total en un año? 241,95%. Explícame cómo puede funcionar un país con este sistema. Es imposible. Ualá, por ejemplo, que en la práctica es un neobanco regulado por el Banco Central, tiene una tasa efectiva anual, y escucha bien, del 325%. Lo que implica un costo financiero total para pagar ese préstamo que llega al 479% por año. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puede funcionar un país con estas tasas? No, y que la mayoría de la gente saca préstamo porque no le alcanza. No te alcanza la guita. O sea, vos sacás, por ejemplo, en Ualá, vos sacás 1 millón de pesos, vas a pagar 4.970.000 pesos. ¿Se cuenta que es imposible? No, Ningún país funciona de esta manera. En las tasas financieras en el mundo, que no tienen esta ley que tenemos nosotros, son del 4, 5, 6%. De vos te vas financiando con crédito, las empresas se refinancian con crédito, las empresas cambian cheques de proveedores de primera línea, los cambian porque les conviene. Los hipermercados, por ejemplo, le pagan a una empresa con un cheque a 60/90, 120 días. ¿Cómo haces para financiarte? Eso le pasa a Verónica. Sí, claro. Por eso Empresas debe con espalda que está hace 60 rato. millones de dólares debe. Eso le pasó a Sancor. Eso le pasó a la Serenísima. Los supermercados le pagaban con una tasa
al 120%, le pagaba 120 días, cambiaban el cheque a una tasa del 120%. No tenés manera. No. O sea, perdés plata. No puedes hacer lo que se llama la famosa bicicleta, que es lo que se hace en todo el mundo. En todo el mundo se paga 15, 30, 45, 60 días. Se paga con cheque, pero en todo el mundo. Pero esto no es propio de Argentina, no es patrimonio exclusivo nuestro. Se paga en todo el mundo así. Se llaman cheques clase A. El cheque clase A, vos vas a cualquier financiera en cualquier país del mundo, lo cambiás y a vos te cobran una tasa del 3%, depende el largo del cheque. Si es 60 días, calcular el 5%, 6%. La financiera que te cambia el cheque gana mucha plata. O el mismo banco gana plata. Realmente se cambia en bancos. La fintech es muy de Argentina. Se cambia en bancos. Y el banco gana un 6%. Porque es un cheque clase A, se llaman. Por ejemplo, la mamá de Dumbo. Claro. Cencosud. Te cambia el cheque, un cheque de Cencosud vale. Vos vas, lo cambias, saben que se llama clase A. Acá no lo puedes cambiar. Es imposible. Por el costo financiero total. Entonces, ¿qué hizo esto? Fundió a las empresas. Pues se vieron obligadas a cambiar los cheques rápido, no tenían espalda para bancar el cheque, cambiarlo rápido, los bancos no se los cambiaban, van a fintech, los parten al medio, entonces, si vos tenés para cambiar 100.000 pesos, te dan 50.000. Tenés 100 millones, te dan 50 millones, que perdés la mitad. Tú no tenés forma de financiarte. Y esto le pasa a estas empresas, no se pueden financiar. Les pagan a 30 días, 60 días, 90 días. Llega un momento que la bicicleta no les da, no hacen lo que se llama el círculo, el circuito, no lo redondean, empiezan a cambiar cheques y pierden plata. Dejan de pagar a proveedores y así terminan con cheques rechazados, cheques rechazados, cheques rechazados. Eso le pasó a Vicentín, por ejemplo. ¿Y a quién cagó Vicentín? Al pequeño productor. A él terminó. ¿A quién la Serenísima destruyó? Al pequeño tambo. Pues el gran tambo tiene espalda, el pequeño tambo no. Y las empresas dejaron de tener espalda por estos costos financieros totales. Más los trabajos indirectos que también caen. Todo. Entonces nadie te cuenta esto, porque esta es la realidad. Una tasa de interés de una fintech, Mercado Pago, que es subsidiada por el gobierno, te cobra el 497% anual, el 500%. O sea, ¿cómo se llama eso en la jerga mundial? Usura. Y acá lo permitimos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de entidades financieras firmada por ¿quién? Por Martínez Dios y Videla. Y de tanto se llenan la boca hablando de la dictadura militar, seguimos manteniendo la misma ley que instaló y que promulgó Jorge Rafael Videla junto a ¿quién? A Martínez Dios.